ecuatoriana. Soy Claudia Cerezo y hoy estamos junto a Felipe y Pepe cuidando los productos cosechados en nuestro huerto agroecológico escolar. Sí, tenemos choclos, papas, frijoles y vamos a limpiarlos y guardarlos con cuidado para luego hacer una rica pambamesa de fin de año. ¡Quítate la canasta de la cabeza, Felipe! Quédense con nosotros, porque ya saben, aquí siempre aprendemos juntos en Educa Contigo. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay! Papas, ¿qué dijo papas? No, papá, ¿qué dijo papá? ¡Papá! Hoy en los programas de televisión para bachillerato reflexionaremos sobre el acondicionamiento, limpieza y protección de los productos cosechados y el respeto y amor por la naturaleza. Está súper útil. Sigan viendo, aprendemos juntos de Educa Contigo. Profe Diana, ¿sabías que se recomienda cosechar durante las primeras horas de la mañana, ya que los productos se encuentran más frescos y se necesita menos energía para refrigerarlos? ¡Qué interesante, Felipe! Y a los tubérculos, como las papas, debemos arrancarlos desde la raíz y luego lavarlos, secarlos al sol antes de guardarlos. ¡Ay, sí! Yo quiero que Alegría nos explique cuál es la regla y técnicas de los cuidados de la cosecha y post cosecha. Presten atención. ¡Ay! Ya no avanzo este canasto. ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, profe Diana. Hola, chicas y chicos. La mayor parte de problemas en los cultivos se debe al manejo inadecuado de la planta o de su entorno. Esto puede ser por la mala ventilación o riego deficiente al trabajar la tierra o al abonar. Prevenir es curar y para evitar a los parásitos lo mejor es la prevención. Se debe respetar las rotaciones y estudiar bien los productos para el cultivo del huerto agroecológico. Otra forma de prevenir es favorecer la biodiversidad. Por un lado con los cultivos que asociemos y por otro con la flexibilidad de bandas florales de setos que favorecen a los depredadores naturales. Es importante elegir variedades resistentes, adecuadas a nuestro clima y al suelo del que disponemos y procurar manejar buenas semillas. El riego es un factor clave. Un exceso de agua produce erosión, lavado de nutrientes y los frutos y hortalizas no se conservan. La carencia prolongada del agua acaba con el cultivo. No hay una norma general, pero se aprende con la práctica, la observación y conocimientos que nos brindan nuestras personas adultas conocedoras. Recuerda estas ideas para cuidar tu huerto agroecológico. ¡Ay, qué rico frijol! Profe Diana, mi abuelita Maruja me dijo que la cosecha se daña cuando cambia la temperatura del ambiente o cuando el fruto está golpeado o dañado por filtraciones de agua. Sí, siempre hay que tratar bien a la naturaleza, Claudia. Claro, porque la naturaleza es un ser vivo. ¿Me comparten una lectura que hable sobre el respeto y cuidado a la naturaleza? Porfa. Hola chicas, hola chicos. La mejor manera de amar la naturaleza es conociéndola, explorándola, escuchándola y protegiéndola. En ese sentido, pocos autores contemporáneos tienen una experiencia más profunda con la naturaleza y los bosques que Joaquín Araujo, autor del libro Los árboles te enseñarán a ver el bosque. Este libro ofrece un testimonio sobre la importancia de los bosques como origen de múltiples formas de vida, incluyendo la nuestra, y nos invita a vincularnos con estos espacios de forma responsable y atenta. El autor de este libro ha plantado casi tantos árboles como días ha pasado en la tierra. Hablamos de decenas de miles. Su experiencia nos invita a internarnos en los bosques con todos los sentidos. Así, este libro es perfecto para llevarlo bajo el brazo y leerlo en un bosque, mientras escuchamos el susurro de las ramas moviéndose al son del viento. Miren los choclos que cosechamos en nuestro huerto agroecológico escolar. Esto con un quesito está listo para una pambamesa.
¿Sabían que a los productos cosechados los debemos poner en recipientes que no tengan bordes filosos ni superficies ásperas? También no debemos sobrellenar de productos en el mismo recipiente para que no se maltraten. Y debemos mantener todo lo cosechado a la sombra. Ahora veamos una carta para las personas que siembran y cosechan lo que tenemos en nuestra mesa. Gracias por hacerlo. Hola amigas y amigos de Aprendemos Juntos. Yo soy Luisa y hoy les voy a leer una carta que le escribí a las personas que cultivan y cosechan alimentos. Esta carta es para agradecer que con sus productos nos alimentan saludablemente y que no tienen químicos. Espero que se sigan concientizando de que los químicos son dañinos para la salud y para el medio ambiente. También quiero contarles que mi familia desde algunos años prefiere comprar los alimentos a pequeños productores y que mis colaciones diarias incluyen variadas frutas. Además, me gustaría poder hacer una excursión en el colegio para que nos enseñen todo lo que hacen en vivo y en directo. Espero que les haya gustado la carta. Sigan viendo Educa Contigo. ¡Chao! ¡Qué linda clase! Nos comprometemos a respetar y cuidar la naturaleza, ¡sí! Sí, hoy aprendimos a valorar el trabajo de todas las personas que intervienen en el proceso de cultivo y recolección de alimentos. Gracias a ellas, tenemos alimento diario en nuestras mesas. Y trabajamos limpiando y cuidando los productos cosechados en nuestro huerto agroecológico escolar. Luego los vamos a guardar bien a la sombra y después haremos una pambamesa de fin de año junto a la comunidad educativa. ¡Ay, qué chévere! Ven, aquí siempre aprendemos juntos en Educa Contigo. ¡Ay, qué rico! Bueno, yo vengo de una familia, como muchos de los músicos, donde se vivía música, como dice el dicho, desayuno, almuerzo y merienda. En mi casa, mi abuelo, que murió temprano, pero yo lo conocí, él era constructor de marimba y músico, intérprete, por supuesto. Entonces yo desde muy niño, recuerdo, tendría 4 años, 5 años de temprana edad, yo ya estaba muy ligado a la música, a la interpretación de los tambores, del sonido de la marimba, al canto de los arrullos, a lo divino, al canto de los bundes y alabados. Entonces asumo que esos fueron mis inicios. Porque ya empezaba a travesurear y a toquetear un poco de ritmos en esos tambores. Y ya un poco crecido, ya en edad colegial, ya me fui dedicando, como quien dice, seriamente a aprender y a tocar ya el cununo, el bombo, posteriormente la marimba. Y después fuimos experimentando con más sonoridades,
un poco ajenas a la cultura netamente afro-esmeraldeña. La base como música, siempre es un patrón que lo determina el bombo como tambor mayor y el guasao, las maracas, como sonoridad aguda, como base, ¿no? Pero ya si hablamos de un contenido, de un sustento y de una razón social, es la cotidianidad de la gente en el nacer, en el morir, en el cultivar la tierra, en la veneración a sus santos y sus vírgenes, en los cantos a lo humano, a la mujer, al hombre, al niño, como instrumento bandera para toda esa música, como sabe el mundo, tenemos a la marimba. Fue recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que es un instrumento melódico, armónico y de percusión que nos permite, digo yo, que tiene una gran potencialidad, que nos permite hacer muchísimas cosas y dar nuestro aporte sobre la base de lo que nos dejaron los abuelos. Y que a nosotros nos toca dar también nuestro aporte para seguir enriqueciendo ese repertorio. Entonces, en esa música hay bambuqueados, andareles, mapalé, bundes, y que ahora la generación actual, mi generación y las que vienen, hemos ya hecho aportes con nuevas canciones, con nuevas interpretaciones en la marimba, incluso fusionándola con otros sonidos, manteniendo sus raíces, ¿no? Vine a estudiar, a tener una carrera universitaria, pero también a aprender mucha más música. Esa era mi afición, era mi vocación. Y sí, estudié como 3 carreras en la universidad, incluyendo música, pero eso se complementa con el aprendizaje cotidiano que vas adquiriendo en los festivales, en las calles, en los caminos, en los pueblos. Y más que todo por el respeto que tenemos a los mayores, hemos estado muy cerca con Remberto Escobar, con Don Nasa, con Papá Roncón, con Petita Palma, con Rosa Huila, con Doña Crisanta, con Doña Elena Torres. Esta mujer era marimbera, casi una de las pocas, por no decir la única, que tocaba marimba en su tiempo. Y pues con ese aprendizaje de esta gente mayor, de estos generosos mayores, sumado a lo que fuimos ya conociendo a nivel urbano, a nivel de la ciudad, a nivel del estudio de la música, en lo teórico, incluso desde la antropología, que es una de mis actividades, fuimos dándole como forma a esto que es nuestro oficio actualmente, no más que algo profesional, más bien es como un encargo, decía el maestro Juan García, como una tarea que nos toca cumplir para preservar este patrimonio cultural a través de nuestras sonoridades, de los cantos, de la literatura oral. Lo que hemos tratado es de conectar esos saberes de estas comunidades con lo que va recibiendo el joven acá en la parte urbana. Y sin que ellos dejen de consumir la música actual, la música más universalizada como la salsa, los cantos de culturas urbanas que conocemos como el rap, el hip hop, el reggae, qué sé yo. Sentimos que ellos fueron como teniendo afecto, amor a su música propia. O sea, partamos de un principio que no amas lo que no conoces. O sea, lo que he tratado de hacer es que la gente conozca más esta música. Cuando digo la gente es todos, afro, mestizos, urbanos, rurales, serranos, costeños, y donde hemos podido llegar. Pero en la medida de lo posible lo que hemos conseguido es que estas generaciones vayan como dándole ya mirada, oído, atención a su propia música, sin que dejen de disfrutar o de hacer o de consumir lo que está más actual.
pero siento que he cumplido mi tarea que me autoimpuse de hacer de la música una opción, una alternativa. La música tiene una gran potencialidad. O sea, yo te digo, y lo hablo con experiencia, tú vas a un festival en cualquier región del país, la música montubia en la costa, la música de la Amazonía en el oriente, la música indígena de la sierra, la música mestiza de la sierra, la música afro en el chota, en la marimba. O sea, tú no encuentras algo que te desagrade. Pero podría decir que la música nos formó también espiritualmente, nos consolidó la personalidad, nos hizo entender que hay cosas más importantes. La música finalmente es como la vida, como el aire, ¿no? O sea, más allá de la retórica, es que necesitas música para sanar incluso, para acompañar una tristeza, para acompañar una alegría. En mi caso personal, es que yo hice de la música un instrumento también de lucha social. Pero le vi a la música que tenía un sentido poderoso de comunicación frente a los temas sociales que bien nos enriquecen, nos motivan y nos estimulan, porque no la tenemos toda resuelta, la tenemos complicada. Entonces, frente a esa complicación, como dicen los viejos, siempre hay algo por hacer. ¿Cómo lo hacemos? Con música. Hola, ¿qué tal? Soy Limber Valencia, músico marimbero y percusionista. Les saludo desde aquí, de este balcón quiteño en la Casa de las Bandas. Juntas y juntos, sí podemos. Hola, yo soy Eli. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Pedro. Quiere decir que él es Pipo. Y estamos aquí porque Juntas y juntos, sí podemos. Hoy nos vamos a Mocache, provincia de Los Ríos. ahí vamos a conocer a María y su familia. ¿Estas semillas son de lechuga? Sí, María, son semillas de lechuga. Las otras son de zanahoria, rábano y cebolla. ¡Qué lindo! Vamos a tener nuestro propio huerto para comer sano y no tener que comprar. Sí, con este huerto vamos a contribuir a la economía de la familia, evitando comprar algunas verduras y granos. Además, esta actividad que estamos haciendo va a ser mi proyecto de Yo me comprometo en casa que estamos haciendo en el cole. Sí, qué bueno, hija. En esta época de pandemia tenemos que buscar nuevas formas de aprender. Hay que hacer cosas en la casa y con el huerto podemos aprender mucho. Sí, hija, aprendemos a sembrar, a saber cuánto tiempo se demora en crecer la planta, cómo regarlas, cómo hacer el compost, cuándo cosechar. Sí, papi. Luego, cuando comamos estos vegetales, podemos aprender el valor nutritivo de cada planta. Ese va a ser mi siguiente proyecto. ¿Escuchaste, Pipo? En estos tiempos en los que no podemos salir, tenemos que aprender cosas que podamos hacer en casa. ¡Qué bien! En cada proyecto Yo me comprometo en casa, te propones una meta a cumplir, como es el caso del huerto desarrollado por María. Se trata de que cada estudiante elabore un portafolio de sus proyectos para realizar el seguimiento y evaluación de lo aprendido. Para esto tienes que plantearte un trabajo en torno a un objetivo de aprendizaje. Y lo que realices paso a paso, lo vas poniendo en el portafolio. Es muy sencillo el esquema para hacer un portafolio. Primero, haces una carátula principal con tus datos. Luego, haces carátulas o divisiones por temas. Después colocas las actividades realizadas por semana. Y al final, haces una autoevaluación. En mi portafolio de esta semana, yo me comprometo en casa a sembrar las semillas de lechuga, zanahoria, rábano y cebolla.
así como regarlas todos los días. ¡Qué bueno, hija! Esto de poder hacer cosas juntas en casa y a la vez aprender para el colegio. Sí, mami, y la siguiente semana me voy a comprometer para mi portafolio de aprendizaje a hacer el compost, para ponerles un buen abono a las plantitas. ¡Qué bueno! Y así cada semana podemos ponernos objetivos de actividades para que nuestro huerto crezca bonito. Sí, tendremos un huerto genial. Recuerda, el portafolio es personal y plantea el trabajo semanal en torno a un objetivo de aprendizaje. El portafolio debe ser realizado por cada estudiante y este lo puede personalizar a su gusto. Como dijimos, juntas y juntos, sí podemos. Cuando yo sea grande, yo quiero ser un productor de videos para que traiga felicidad a los niños. Yo de grande quiero ser cocinera para crear nuevas recetas saludables. Yo de grande quiero ser científica para poder descubrir cosas nuevas en el universo. Y yo quiero ser de grande alpinista para subir a todas las montañas del mundo. Quiero ser de grande veterinaria para cuidar a los animales que están botados en la calle o enfermos. Quiero estudiar mucho para tener una fundación para los niños pobres y con síndrome de Down. Yo quiero ser fotógrafa para demostrar la belleza del mundo, especialmente de mi país. Yo de grande quiero ser policía para cuidar de todas las personas. Happy Day of the Worker. ¡Con su recuerdo! ¡Feliz Día del Trabajo! Hoy estoy investigando sobre la donación y trasplante de órganos, tejidos y células en la página del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. ¡Qué acción tan solidaria la que podemos realizar las personas por la vida de todas y todos! Miren, todos nosotros en vida podemos manifestar en el registro civil que al fallecer nuestros órganos y tejidos puedan ser donados a las personas que los necesiten sin ningún tipo de retribución. Quiero ser una persona que apoye la construcción de una cultura de donación y trasplante en el país. Quiero que las muchas personas que se encuentran a la espera de un trasplante sigan viviendo. Por eso es importante que expresemos nuestra voluntad de ser donantes. Sin donantes no hay trasplantes. La vida es una responsabilidad de todas y todos. Es un escape de la realidad, es una manera de alterar la realidad, pero también al mismo tiempo esta alteración tiene que ver con la posibilidad de cambiar el mundo interior y el mundo exterior. Es una forma de vida hasta cierto punto, es un impulso que nace desde las entrañas, que no se puede parar y que yo no sé si es don o si es maldición, pero lo que sí estoy consciente es que el poeta tiene que vivir con eso, quiera o no quiera. Nadie ha de comprender con qué emoción secreta las más puras bellezas mi espíritu interpreta. Tú lo comprenderás porque tú eres poeta. Abraham Valdelomar.
Es un don porque permite ver lo que otras personas no ven y también sentir lo que otras personas sienten. Entonces, encontrar la palabra adecuada para poder expresar ese sentimiento adecuado, esa emoción, el poder darle voz a otras personas que a veces no saben cómo hablar de ciertos temas o de ciertas pasiones, y que entonces el poeta se ve con ese don, vaya, de poder hacerlo, ¿no? Y que la otra persona que escucha dice, ay, era justo lo que yo sentía, ¿no? Pero no sabía cómo decirlo. Pero por otro lado también es una maldición porque esta hipersensibilidad permite también sentir lo que otras personas sienten, y muchas veces no es agradable. O ver cosas que la misma sociedad o que las personas no ven, y que tú estás ahí de todas maneras sintiéndolo. Entonces, yo sí he dicho a veces en muchos poemas, ¿no? Es una bendita maldición la que tienen también estos poetas de sentir más allá de lo que los demás sienten, y sobre todo de hacerlo real, ¿no? A partir de la palabra. La poesía en esencia realmente viene de la palabra poiesis, que quiere decir creación. Y esta creación en un principio se daba a la cuestión de las artes, donde se le atribuía como un tipo de don especial brindado por los dioses a los artistas. Entonces se consideraba que era un lenguaje utilizado para poder hablar o de conexión entre los dioses y los seres humanos, y que los poetas tenían este don especial que le habían dado a los dioses para poder traducir ese lenguaje y ser un medio para poder comunicar a los dos mundos, ¿no? Este mundo de los dioses y este mundo de los mortales, para que entonces pudiera llegar el mensaje que los dioses querían darle a los humanos. Con el paso del tiempo, la poesía se fue especializando, se empieza a trabajar más sobre la forma, la cuestión de la técnica, a estructurar ya por versos, a hacer ciertas técnicas, recursos literarios para poder hacer esa poesía, digamos, un poquito más culta, más controlada, donde la capacidad del creador era precisamente el dominio de las formas y también con un equilibrio perfecto con el contenido de los temas. Los poemas y sus formas tienen que ver con las temáticas que tocan y también la finalidad con la que se escribe, ¿no? Por ejemplo, un soneto se consideraba que era una forma especial para poder exaltar a una persona en sus atributos, y es por eso que de ahí el escándalo cuando, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz se pone a escribir sonetos con temas que trataban sobre cómo eran las relaciones entre las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya vemos que también el creador empieza a tomar conciencia de que puede hacer con las formas de la poesía lo que quiere. Y entonces, pues llega un momento en el que rompe con estas estructuras, y que lo que sucede, pues nace el verso libre, ¿no? Una manera de liberar precisamente la poesía, de ya no limitarla a una forma, sino de darle un ritmo donde el fluido de esa lectura o el fluido de ese canto tiene que ver más con las emociones, según la pasión que está manejando, y que le da completa libertad también a la musicalidad del verso, ¿no? Actualmente esta poesía después del siglo XX se vuelve más experimental, ya no se limita solamente a la forma del canto o a esta musicalidad, sino que también ya se empieza a preocupar por lo visual, y es entonces cuando ya abandona al libro o abandona la hoja en blanco para entonces ya diseñar otro tipo de soportes, como lo es, o mejor dicho, de complementos, por decirlo así, para poder hacer poesía, ¿no? Que es la música, y conocemos como poesía sonora, lo que después también conocemos como poesía visual, donde ya también empieza a tomar más peso lo conceptual, y donde, aunque en esencia todavía permanece lo musical, pues bueno, vemos que ya la forma puede cambiar, ¿no? La estructura ya se puede romper y salir de la hoja en blanco. Desde que yo me acuerdo, yo creo que toda la vida. Es curioso cómo cada poeta se encuentra con su vocación, ¿no? El poeta es el último que se entera que es poeta. La lengua sugiere, besa, bésame. Contacto, pequeña aceptación de una danza. El cuello se inmoviliza en un toque, la boca se queda. Eso precisamente porque yo era, desde muy niña, empezó este gusto por la literatura en mi casa, mis papás leían mucho.
A mí me encantaba muchísimo el poema del Mío Cid. Era curioso, ¿no? Estaba escrito en castellano antiguo. Yo no sabía, es más, ni siquiera había aprendido a leer. Mi mamá nos leía el canto del Mío Cid y a mí me encantaba, ¿no? Nos platicaba la historia de este Mío Cid que luchaba contra los moros y andaba con sus espadas y toda la cosa. Entonces, yo me sentía como el Cid, ¿no? Que andaba con sus 2 espadas y matando moros y demás, ¿no? Yo no sabía leer, sin embargo, lo que me movió a aprender a leer fue precisamente ese poema, porque yo veía que mi mamá leía, abría ese libro, me acuerdo que era el libro de Vasconcelos de lecturas para niños, y me ponía a ver el libro, me gustaba ver los dibujitos que había en ese libro, y entonces me ponía, según yo, a hacer la misma musicalidad que hacía mi mamá, ¿no? Cuando nos leía ese poema. Llegó un momento en que estaba platicando con un amigo mío que es de artes visuales, me dijo, ¿sabes qué, Renata? Tienes que aceptarlo, eres poeta, ¿no? Te guste o no, eres poeta, ¿no? Todo lo que escribes se siente, despierta emociones, sientes que se te mueve algo, sientes ganas de llorar, ganas de gritar, enojo y demás. Dice, pero eres poeta. Digo, Renata quiere decir como que la vuelta a nacer. Yo no, yo nací 2 veces, ¿no? La primera, pues ahora sí que mi nacimiento original, entre comillas, y el segundo que fue a partir de ese divorcio, un reencuentro conmigo, el descubrir el defender quién era yo, ¿no? Contra el mundo y contra quien sea, ¿no? Destruí muchos dioses que me habían inculcado cuando yo era pequeña y de joven, y entonces dije, no más, ¿no? Voy a hacer desde aquí lo que yo quiera, lo que yo piense, y voy a hacer totalmente, y no voy a permitir que nadie lo vuelva a limitar, ¿no? Y entonces ahí fue donde dije, va a ser bisnacida. Yo nací 2 veces, este es mi segundo nacimiento, pero ahora sí para ser totalmente yo. ¿Y por qué ácida? O ese acento en la A de bisnácida, por el toque que tiene mi poesía, soy muy directa. A veces no quisiera ver tan cerca el mundo. Puedo cerrar los ojos para no ver tan cerca el mundo, eso quisiera. Hoy mis oídos escuchan más, mis lamentos se dispersan, ya ni el donde quiera calla y huelo a miedo. No puedo con la hediondez humana. Tiradero de cuerpos, dime dónde deposito el mío, dime hasta dónde el alcohol alcanza, que no puedo con tanta vanidad. Se me acabó a golpes el ego y solo el destrozo de la risa salva la última maldita bendición. Hablar del grito en grito y no tener miedo, hablar del amor al odio y que nadie entienda, y ser hasta aquí la voz sin poeta, escribir hasta confundir mis huellas, abrir los gritos tan solo al grito, sangre de mi sangre que dé igual, la voz sin poeta, la voz sin poeta. Como mujer creadora tienes un doble reto. Una es todo el prejuicio que se carga siendo artista, por un lado, y por el otro lado, siendo artista y mujer. O sea, no inventes, ¿no? O sea, aparte mujer, ¿cómo te atreves a hablar siendo mujer de esa manera, ¿no? ¿Cómo te atreves a ser artista y todavía como mujer atreverte a tocar ciertos temas y a tratarlos de cierta manera? Es que una mujer, una señorita no habla así. Te escuchan que escribes o que lees un poema sobre una masturbación y lo primero que piensan es, ay, esta artista es bien cachonda, ¿no? Cuando en realidad no es cierto. Simplemente es este poeta como un medio para poder hablar de ciertos temas, mas no significa que sea algo personal, ¿no? En ese sentido. En sí, lo que para mí la poesía, la finalidad es provocar, no importa qué, pero provocar algo. Del momento en que un poema se lee y tú sabes perfectamente como creador qué es lo que puedes provocar, ¿no? Porque sabes tus límites, ¿no? También, y sabes también hasta dónde. Entonces, sabes también lo que puedes, los efectos que puedes causar en las personas, y todo está, al menos en mi manera de escribir, perfectamente calculado, ¿no? El Eternauta por navegar sobre el galeón de alquimia y naufragar en cada uno de mis mares. El escultor, porque soy arcilla. El amor por la poesía, pero sobre todo por la literatura, por el arte en general. Eso es lo que realmente me motiva. Yo creo que
El ser humano tiene una capacidad de crear, tiene una capacidad de crearse a sí mismo, pero también de cambiar el mundo. Entonces eso es lo que realmente me motiva, ¿no? Hay muchos problemas allá afuera, muchos problemas de guerra, de odios, de enojos, que tienen que ver con las pasiones humanas y que tienen que ver también al mismo tiempo con la naturaleza humana, ¿no? Entonces creo que así como somos capaces de destruir personas, de destruir algo que está fuera de nosotros, también tenemos esa capacidad de crear algo nuevo, de cambiar, ¿no? Dependiendo también de las etapas, ¿no? Porque, por ejemplo, los primeros poemas eran como muy introspectivos, como estas preguntas hacia dónde voy, qué es lo que soy, ¿no? Si realmente no está la otra persona o si realmente no tengo algo cerca, pues entonces hacia dónde voy, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿quiénes fuimos nosotros, no? Era muy introspectivo. Hay otros poemas que no, que es de otra etapa, digamos, más reflexiva. De hecho, el primer libro que publiqué era más sobre estas historias de los bares, donde me iba a los bares, escuchaba ahí a los que iban a contar sus desgracias, ¿no? Hay otros, por ejemplo, hubo una etapa luzbelina también que tuvimos con mis amigos. De hecho, el libro se llama Salve Luzbel y tiene que ver con reflexiones sobre los ángeles caídos, ¿no? ¿Qué tan ángeles caídos también somos los seres humanos y cómo eso se manifiesta, ¿no? Todo aquello que es prohibido, que tiene que ver más con, al menos yo lo trabajé mucho, el erotismo, ¿no? Una mujer Lilith, ¿no? Que tiene que ver con lo que los motivos por los cuales fueron expulsados los ángeles caídos, ¿no? Y otro poemario, el último que escribí, que fue con el que me dieron mi apoyo también de PECDA como artista con trayectoria, que fue más una preocupación por lo que estaba pasando en Aguascalientes, la cuestión del suicidio, ¿no? Se llama Contrasilencio y ahora sí que es una protesta contra ese silencio, visto desde qué es lo que oculta o qué es lo que ocultaron los suicidas en su silencio, qué es lo que ocultan los familiares también en su silencio y qué es lo que provoca la sociedad con su silencio, ¿no? Entonces, tiene que ver más con eso, ¿no? Reflexiones que tengo con formas de ver la vida, con formas de ver a las personas y con que también yo voy reflexionando a través de esos años, ¿no? De estos años más bien, ¿no? Que he pasado hasta ahora. No dije nada porque la saliva nos salva. No dije nada. Las cenizas no reclaman, sino proclaman al verso que haya fuego en la palabra. No dije nada. El escrito de una historia se borra de la memoria cuando los muertos no hablan. Es la forma del silencio lo que anuda la garganta. Salva de mí este cuerpo para que no penda mañana. Quita de mí esta soga que se desatore en la garganta. Gracias a todos, mundo. Gracias a todos, gracias. Gracias por las palabras. Gracias por salvar un alma. Donar es vivir. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me encanta la leche, qué rica es. Pero si la tomamos sin pasteurizar o hervir, nos podemos enfermar, como mi prima Pau. Mi amiga Elizabeth investiga estas enfermedades. La voy a llamar. Hola Rada, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola Elizabeth. ¿Es verdad que las vacas nos pueden transmitir enfermedades?
Como a mi prima Pau que le dio... Ay, no me acuerdo. Es brucelosis, Rada. La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por bacterias que se llaman brucela. Hay varias investigaciones que indican que el 70% de las vacas secretan la bacteria en la leche. De ahí la importancia de consumir leche pasteurizada o leche hervida. Hay muchas otras enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. Sería muy interesante que tú puedas investigar sobre ellas porque pueden ser un problema de salud pública. Soy Rada y soy ciencia. Soy Elizabeth y soy ciencia. ¿A dónde van los sitios cuando la letra se olvida? La pulsión de la pluma escapa, el eco estalla en el blanco y los silencios enardecen, los hechos de un semidios, la creación del poeta. Me llamó la atención eso, ¿no? Que había muchos poetas en Aguascalientes. Cuando descubro a Desiderio Macías Silva, digo, wow, esto es increíble, ¿no? ¿A qué tipo tan loco se le ocurre escribir décimas en pleno siglo XX, ¿no? O sea, empecé a encontrar conexiones de los poetas en los temas, en las formas de concebir el mundo, en cómo significaban ese mundo, gracias a la ciudad de Aguascalientes y en su contexto, y lo que vivía la gente, y lo que sentía la gente, y lo que se respiraba. Y entonces me quedé fascinada con la poesía de Aguascalientes, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la calle, ¿por qué la calle? Pues bueno, hay un punto en el que el poeta, independientemente de que escriba poesía, dices, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso en el mundo real? ¿No? Vi yo que esta pregunta me llevaba totalmente a decir, bueno, pues ¿qué es lo que quiero a final de cuentas? Que sirva de algo, ¿no? Dije, yo tengo un don o una maldición, como sea, pero tengo esta capacidad de hacer sentir a las personas, pues vamos utilizándolo para algo, ¿no? Para cambiar a las personas también. Y entonces lo fui enfocando a lo social. ¿Por qué al rap? Porque cuando yo venía a Aguascalientes, que todavía vive en Guadalajara, muchos chicos de mi edad y como sea, llegaban de repente con letras, ya sea para canciones de reggae o de ska o de punk o de lo que sea, y me decían, oye, ¿me lo revisas? Entonces llegaba yo, no, mira, cámbiale esto, ponle esto, quítale esto, aquí sobra esto, no, este estribillo no, te debilita y vamos así. Dice, bueno, ¿por qué no se meten a estudiar un taller de literatura? Es que no es lo mismo componer letras para una canción que componer poesía, y es lo que no entienden los talleristas, ¿no? Decía, pues sí es cierto, ¿no? Yo también soy músico, soy baterista, entonces entiendo perfectamente de qué están hablando, ¿no? Entonces llego yo a Aguascalientes, paso por una racha en la que no tenía trabajo, me llamó mucho la atención que el rap de Aguascalientes, me acuerdo que fui a un evento que había organizado Tanqueone. Entonces escuché por primera vez a los raperos, nunca había escuchado rap, había oído rap, ¿no? Mas no he escuchado, y dije, wow, estos raperos no son gangsta, ¿no? Dije, estos raperos realmente se están preocupando por la palabra y por lo que dicen, y aparte cómo lo dicen. Me invade la rabia cuando caigo en la cuenta que tengo más sueños inclusive que años por vivir. Rabia de pensar que he vivido dormido. Se me ocurrió entonces hacer un taller de rap, ¿no? Dije, bueno, soy poeta, soy baterista, hagámoslo. Yo sé de ritmos, ¿no? Y yo puedo perfectamente con el flow. Entonces me puse a investigar más sobre el rap, me puse a meterme en las formas de la métrica del rap, ¿no? Dije, ellos manejan consonancias, voy a enseñarles también a hacer asonancias y todo. Y dije, voy a realmente diseñar un taller que les sirva a ellos para poder escribir canciones que tienen que ver con lo que ellos hacen, ¿no? Y que a final de cuentas no los limite, sino que aporte algo a su propio trabajo. Y así fue como entonces estructuré un primer taller, ¿no? Que era totalmente basado en versificación y en ideología. Después de eso, conforme fui ahora sí que conociendo raperos en Aguascalientes, me di cuenta de que aquello que yo había escuchado era realmente una certeza. Estos chicos tenían contacto con la literatura. Eran chicos con los que podías hablar de Jodorowsky, podías hablar de Pablo Neruda, podías hablar de Bukowski, podías hablar de cualquier tipo de literato, ¿no? Habido y por haber. Y esto para mí fue
algo muy afortunado, porque dije, nada mejor que una poeta tratando de enseñar algo, ¿no?, sobre cuestiones de técnica, sobre cuestiones de creación literaria, a un público que sí quiere escuchar y que sí quiere aprender y que aparte comprende de qué le estás hablando, ¿no? ¿Por qué preocuparme por la calle? Porque bueno, me doy cuenta de que el momento de estar platicando con los chicos raperos, ahora sí que me doy cuenta de la parte humana, ¿no? Esta parte humana de lo que hablan, ¿no?, de cosas que pasan en su contexto, cosas que pasan con su gente, sentir de su gente, la manera en la que se expresan, ¿no?, para poder entonces hablar de ello. Y entonces empecé también a preocuparme por la cuestión del rap para cambiar la realidad desde su propia realidad, ¿no? Lo que nosotros vemos como algo, digamos, casi dado por sentido común. Ay, pero ¿cómo? Si las cosas son así. Pues sí, pero métete y vete a vivir a donde ellos viven y entonces vas a ver que no es así, no es tan sencillo, ¿no? Es estar sobreviviendo a una pandilla, el ser amedrentado todos los días porque sabes que está por un lado la bandita de no sé qué y por acá está la otra bandita y que si te metes para allá está otra bandita. Esta cuestión de la supervivencia, de la defensa de geografías o de fronteras invisibles, ¿no?, que separa a la gente y que al final de cuentas simplemente son cuestiones de poder, es lo que también me llevó a inclinarme más por la creación social, ¿no? En un primer momento tuve la oportunidad de incluirme en un proyecto del municipio a partir de los talleres de rap, de ver yo también esas necesidades de vamos a cambiar estos chavos con su creación, ¿no?, que ese poder que tienen ellos se den cuenta de que tienen el poder de cambiar las cosas allá afuera y vamos a hacerlo, ¿no? Los domingos el sol llega tarde y todo Fraguas es un resplandor de piedras y follajes. Fraguas, vuelta a encontrar ganada para siempre, navegan por el aire partículas de esmalte. Como creador tienes que ser consciente de que tus palabras tienen un efecto, tus rolas tienen un efecto y ese efecto lo puedes controlar, de ti depende para qué lo vas a utilizar. Y entonces así fue como fue encaminando el taller, por un lado en la cuestión de la preparación técnica, por otro lado en formar a creadores conscientes de lo que estaban haciendo y por otro lado también a la experimentación, ¿no? A que ellos mismos se retaran a sí mismos en, muy bien, ya escribiste tantas canciones así igual, pues ahora vamos a hacerlo de manera diferente, ¿no? Te voy a enseñar ahora otro tono, te voy a enseñar otra manera de manejar el lenguaje y otro tipo de flow, ¿no? Vamos a aprender a leer en poesía en voz alta para que veas que cada poema, de acuerdo al tema y de acuerdo a su forma y de acuerdo a su contenido, tiene una manera de leerse distinta, tiene una musicalidad propia y tiene una puntuación y espacios en blancos que respetar. Controlando esa lectura en voz alta vas a poder hacer lo que quieras sobre el beat, lo que quieras. Y esa onda les late. Estrujarla como se estruja una hoja y perderla para siempre sin haberla librado, sin haberla hecho crecer, extendida como el agua para envolverte, cariñosa, besarte con su lengua suave. De ahí también se me ocurre hacer el proyecto de Fraguas Polifónica, que ese también surgió por un arranque de coraje con los literatos de aquí, ¿verdad? Y entonces tenía yo un proyecto que había estado estructurando desde que tuve esa discusión y que yo junté a mis amigos poetas de Aguascalientes y dije, ¿saben qué? Tráiganme poesía, me puse a hacer investigación y a recolectar poemas. Dije, ¿cómo de que no? Voy a armar la historia de la poesía en Aguascalientes con las mismas poesías de Aguascalientes. Y que me pongo a hacer como un collage, ¿no? Como un tipo de collage, un solo poema estructurado en 4 partes que abarcan las 4 etapas más importantes de la poesía en Aguascalientes en cuanto a forma y contenido e historia, ¿no? Cambios incluso en la ciudad. Y aparte, pues también yo tenía ganas de regresar a la forma de la estructura musical de las sinfonías, ¿no? De los poemas sinfónicos, como le llaman, ¿no? Que la poesía hablara por ella misma, vaya, ¿no? Con su propia forma, con su propio contenido, con los temas que en aquel momento a las voces poéticas les preocupaban, ¿no? Hijos del sol y del maíz, somos recuerdo de casa y un calor que pintó el gris. Un amor a la distancia con fervor y la nostalgia. Un cuento por la noche de un pequeño hacia el dormir. No sabían qué hacer para los jóvenes, ya tenía yo experiencia con el rap y dije, vamos a hacerlo en versión rap. Y lo hacemos, ¿no? Entonces yo ya conocía ciertas voces también de raperos que yo ya dije, este sí entra, este también entra, este entra. El objetivo no era encontrar intérpretes, sino realmente personas que sintieran lo que estaban diciendo. La poesía si no se siente no sirve. Yo quería que plasmaran esa emoción y que realmente lo sintieran. Entonces contacté a los raperos, hablé con Christy One primero, hablé con Ikena
Y esto también con otros músicos incluidos, ¿no? Entonces, así es como realmente surge Fraguas Polifónica, ¿no? Fraguas porque pues también haciendo esta similitud a la ciudad de la fragua, de movimiento, y polifónica por este encuentro de voces que hay, donde ya la última parte de la poesía es precisamente la de los raperos, letras de los raperos que están cantando lo que se están viviendo ellos en la literatura y en la poesía actualmente, ¿no? Entonces realmente es una historia de la poesía a través de un disco de 4 partes, ¿no? De 4 canciones, por decirlo así, que habla de la poesía a través de la poesía misma y que es todo un trabajo de investigación que hay detrás de eso. Yo creo que la poesía debe ser accesible a las personas. La única posibilidad de mejorar está en el arte, porque el arte da esa capacidad de transformación que a veces las personas ni siquiera sabemos que tenemos, ¿no? El someter este cuerpo a ese mundo exterior y entonces ponerlo a resistir y estar venciéndose a sí mismos una y otra vez, ¿no? Que también es algo que plantea Desiderio Macías Silva, por ejemplo, en su poesía, ¿no? Un poeta aguascalentense que yo admiro mucho, que desde la primera vez que lo leí me enamoré de él, que tiene que ver con la cuestión de la nábasis, esta concepción del fortalecer y el vencer por parte del espíritu los obstáculos que se presentan en el mundo, y que cada uno de esos obstáculos, cada vez que se vence, da la posibilidad al ser humano de vencerse a sí mismo, incluso como materia, y entonces proyectarse en luz, se lumen profer. Y eso es lo que realmente me motiva, no tanto el ganar reconocimiento, el saber que ay, sí soy la gran poeta, no. El hecho de que yo sepa que mis palabras o mi propuesta logró cambiar la percepción de alguien más y también logró ayudar a su cuerpo a vencer a sus propios miedos, a vencer sus obstáculos y entonces hacer una versión de sí mismo, creo que con eso basta. Algo se avisora desde la insolencia hasta los siglos. Esparce en la esencia del primer pecado. Invierno de mortales donde el dolor se desgrana. Agosta hombres, estalla, pecaminoso, inmolando el ritmo de la sangre. El hombre siempre ha temido a la serpiente. La mía tiene picos afilados, está quieta. No quiere que la llamen. Acudo donde el odio piso sin temor. Ceniza de la noche para acumularla en mi equipaje de incienso y veladora. 24 de mayo de 1822. Batalla de Pichincha. En esta fecha aconteció una batalla sobre los 4.000 metros de altura, en el volcán Pichincha, como resultado del descontento de los habitantes de las colonias españolas que deseaban la liberación de sus naciones. En ella se enfrentan dos bandos: el ejército independentista al mando de Antonio José de Sucre y Andrés de Santa Cruz, el ejército realista al mando de Melchor Aymerich, defendiendo los territorios colonizados por la corona española. La gesta de Quito, como se la llamó, alcanzó la liberación de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito. En la mañana del 24 de mayo, y luego de una feroz batalla, el ejército realista fue derrotado. Esta batalla fue el mejor augurio para Bolívar y su campaña independentista en América. Bicentenario de Ecuador. 200 años en libertad. Aprendemos juntos con la profe Diana, de lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Lunes, educación inicial y preparatoria. Martes, segundo, tercero y cuarto de educación general básica. Miércoles, quinto, sexto y séptimo de educación general básica. Jueves, octavo, noveno y décimo de educación general básica. Viernes, bachillerato. Seguimos jugando y aprendiendo juntos. Síguenos en nuestras redes sociales.
a enseñar a hacer una rica ensalada de chochos. Lo primero que necesitamos es una bandeja de chochos. Tienen que dejarlos reposar un ratito para que se limpien un poquito. 2 tomates, limón, un exprimidor, sal, una bandejita. Bien, cogemos los chochos y ponemos al gusto. Cogemos los tomates, los partimos. Luego les hacemos... Pueden utilizar los tomates al gusto. A mí me gustan 2 tomates. Cuando usen cuchillos tienen que estar bajo la supervisión de un adulto o de alguien mayor de edad. Los ponemos en el plato con chochos. Cogemos la cuchara, mezclamos. Abrimos el exprimidor. Ponemos... El limón puede ser al gusto. La sal también puede ser al gusto. Y por último se le pone apenitas de aceite. Terminamos de hacer esto, así de rico y así de fácil. El chocho es mi comida favorita. El chocho es una planta nativa de los Andes. Crece entre los 2.000 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es considerado un superalimento por ser una fuente muy rica en proteínas. ¿Verdad que son ricos? Sí, son muy ricos, yo ya los probé. Aquí están. Chao amigos, mi mundo. Nos vemos en otra ocasión. Coman ensaladas. Clara y sus hijos Juan y Susana, de 4 y 2 años, decidieron viajar a otro país en busca de nuevos medios de vida y oportunidades. Para pasar la frontera se le informó que algunos países requieren de una visa. Ella conocía de los riesgos de evadir los controles migratorios o solicitar apoyo de coyoteros. A un pariente ya lo engañaron, asegurándole que sería fácil llegar a su destino, pero no. Fue estafado por un traficante. La historia de migración de Clara y sus 2 hijos es la de muchas personas. Recuerda, tienes derecho a movilizarte de manera libre, digna y segura. Analiza los requisitos que cada país exige antes de viajar. Cuida tu vida. Apuesta por una migración segura. Evita caer en la manipulación de quien te ofrezca una migración irregular o un engaño que esconde la trata de personas. Si alguien te ofrece viajar a otra ciudad o país para trabajar, ganar dinero fácil, estudiar con personas o instituciones no conocidas, debes desconfiar. Si identificas señales que indican que tu vida o integridad están en riesgo, comunica a una persona adulta de confianza, a tu institución educativa, a tu familia o a tu comunidad, o informa directamente a la Policía Nacional o al EQ 911. Para más información, accede a educacion.gov.es/prevengamos la migración riesgosa. Si tu estudiante te cuenta que ha sido víctima de abuso sexual, escúchale, créele y dile que fue muy valiente al decírtelo. Asegúrale que no tiene la culpa de lo que pasó y que vas a buscar protección. Mantén la calma y controla tus emociones para no asustarlo. No lo presiones para que hable, solo escúchalo. De esto depende, en gran parte, su recuperación. Un superprofe protege a sus estudiantes del abuso sexual. Ahora que lo ves, di no más. Somos la televisión educativa del Ecuador. Te invitamos a soñar y crear nuevas realidades. Somos Educa Contigo.